Porque todos los puntos de vista cuentan. Realidades en compañía. En los últimos días hemos escuchado cómo la Asamblea Nacional aprueba rechazar paquete de medidas económicas anunciado por el gobierno, también cómo ha aprobado rechazar las declaraciones del secretario general de la OEA. Y más de eso, la gente parece estarle recriminando mucho al Parlamento venezolano. ¿Qué más puede hacer, no? ¿O qué otras medidas puede tomar el Parlamento venezolano? Para analizar un poco cuál es el rol de la Asamblea Nacional en este momento en la coyuntura venezolana, tenemos en la línea telefónica al politólogo y psicólogo social Ricardo Sucre para profundizar en el tema. Ricardo, buenas tardes y bienvenido en compañía. Buenas tardes, Tamara, gracias por tu invitación y un saludo a tu audiencia. No, gracias por los minutos. Ricardo, ¿qué puede hacer la Asamblea Nacional en esta coyuntura? ¿Falta que haga algo o simplemente tiene que sentarse y esperar? Bueno, mira, depende de cómo lo veas, porque desde el punto de vista constitucional la Asamblea tiene unas funciones, la función de legislar, la función de Contraloría, pues de investigación, pues de control a los poderes públicos, y la función que le agrega la Constitución de promover la participación. Bueno, eso, vamos a decir, por supuesto, eso es el diseño constitucional, no es la situación actual, porque hay un enfrentamiento, bueno, entre dos poderes, pues el Poder Ejecutivo y el Poder Legislativo, por un motivo político, que es, vamos a decirlo de una manera, no sé, de alguna manera la toma del poder, pues. Entonces, en ese enfrentamiento, por supuesto, lo constitucional queda de lado. Yo pienso, ya la Asamblea creo que ya tomó un camino, si tú ves, o si la audiencia, pues, la última, cuando se discutió el tema de lo que decidió el tribunal que la Asamblea nombró y aprueba un acuerdo, bueno, ya tomó el camino que es, de alguna manera, buscar la sustitución de Maduro, ¿no? Como establece su acuerdo en el punto número 5, allí dice que, bueno, que van a llenar el vacío de poder. La Asamblea parte que hay un vacío de poder y se va a llenar. Entonces, yo diría que políticamente ya tomó un camino, a mi modo de ver un camino errado, pero ese es el camino que ha tomado y bueno, quedará a ver cómo la Asamblea ahora puede lograr que eso que aprobó en un acuerdo la semana pasada pueda ser una realidad. Yo creo que, vamos a decir, pudiera ser, o sea, lo que yo pensaría que pudiera ser, por supuesto, no es lo que ocurre en la actualidad, es representar intereses de la sociedad venezolana para ganar en legitimidad política y, bueno, poder tener una fuerza para negociar con el gobierno o ser un poder altamente respetado que pueda entonces darle mayor empuje a la estrategia de la oposición. Eso es lo que yo pensaría, pero ahorita ya tomó su camino, y el camino es, bueno, llenar un vacío, que lo llaman así, a través de los artículos 333, 350, y bueno, proceder a eso. El punto es, bueno, ¿cómo lo va a hacer? ¿Por qué crees, o por qué dices que es un camino equivocado? Bueno, porque hasta ahora, no solo porque en los hechos lo ha aprobado así, sino porque para tu poder, es decir, para tu poder cumplir con ese objetivo del acuerdo, bueno, ¿cuál es la fuerza que tienes? ¿Cuáles son las capacidades? Es decir, tú asumes que Maduro no es presidente, que hay un vacío de poder, que el único poder que existe es la Asamblea Nacional, no existe el Tribunal Supremo, no existe poder moral, no existe poder ejecutivo. Bueno, muy bien, pero ahí está Maduro hablando, está tomando decisiones, ahí está el Tribunal Supremo de Justicia tomando decisiones, ahí está Tarek William Saab tomando decisiones. Entonces, bueno, el punto es cómo tú concretas eso, con que no es simplemente suficiente decir, bueno, le notificamos a las Fuerzas Armadas y a los órganos de seguridad que pongan preso a Maduro. Bueno, claro, es una cosa que suena como un poco, bueno, yo también me desentiendo del problema, entonces es un error en el sentido que políticamente no tienes la capacidad y políticamente te estás alejando de tu propio, te estás alejando de tu base, te estás alejando de la posibilidad de influir y yo siento que poco a poco tú estás perdiendo poder que se vio en vamos a decir, en este escándalo con la decisión que tomó el tribunal, que designó la Asamblea Nacional sobre Capriles, las peleas internas. Entonces, bueno, lo que tienes más bien es una oposición que yo siento que ha venido perdiendo fuerza y que, bueno, no tiene ahorita nada realmente, ¿no? Más allá de unas declaraciones y más allá de, bueno, ahora de solicitar al mundo internacional que influya en Venezuela. Entonces,
lo veo por eso un error, no hay una eficacia, pues eso queda en unas declaraciones, bueno, que en algún momento tú asumes que la crisis económica entonces producirá la fractura, entonces el gobierno, bueno, eso es un supuesto que yo no, honestamente no lo veo cercano y no creo que vaya a ocurrir. Entonces, en ese sentido es un error, porque la Asamblea, bueno, si tuviera la fuerza, por eso te digo, si tuviera ese órgano de representación, bueno, quizás otro, como se dice, otro gallo cantara, pero ahorita no es su situación. Conversamos, amigos, con Ricardo Sucre, politólogo y psicólogo social. Partiendo de la premisa de que el poder es de quien al final, de que finalmente lo ejerce, ¿por qué esta sensación de inoperancia, ¿no?, política que tiene la Asamblea Nacional? Porque uno conversa con la gente en la calle y la gente ya ni se acuerda, ¿no?, que existe este organismo. Bueno, por lo que te comentaba anteriormente, es decir, tú qué podías hacer. Lo que pasa es que, claro, para que pudiera funcionar tienes que tocar como decimos, una papa caliente, y la papa caliente es, se reconoce el gobierno y la oposición. Entonces, claro, si lo vemos desde el lado, vamos a decir, desde los dos grupos, pues no. Entonces, por supuesto, si eso no pasa, y tú tienes un poder ejecutivo en manos del gobierno, un poder legislativo en manos de la oposición, bueno, lo ideal sería, por eso la gente te dice, bueno, sí, no, ya ni me acuerdo, porque no siente que eso tenga una eficacia cotidiana. Bueno, ¿qué sería lo ideal? Bueno, que esos dos poderes, por ejemplo, en esta crisis económica, pudieran sentarse a producir soluciones. O con el tema de la emigración de venezolanos, pudieran sentarse a analizar eso. Por supuesto, eso no va a pasar porque hay una guerra, como te digo, suma cero, una guerra total. O eres tú o soy yo. ¿Hay quien va a perder? La Asamblea Nacional, porque la Asamblea Nacional, como comentamos anteriormente, bueno, su tarea es legislar, su tarea es controlar, su tarea es promover la participación, pero no tiene la capacidad de poder decir, bueno, pues puede decir en un acuerdo, sí, Maduro no existe, pero la realidad te dice otra. Claro. Entonces, por supuesto, pierde, porque el Poder Ejecutivo, además Venezuela es un país presidencialista, no es un país parlamentario, no es un país que tenga un primer ministro, que el poder, entonces, bueno, cae el Parlamento, ahí como pasó, como vimos en España, hay un voto de censura, hay una moción de censura, cae ese gobierno. Aquí es un país presidencialista, si se elige a un presidente, a un Congreso, y tiene como un intermedio, que es un vicepresidente, pero también tendrías que tener unos pasos para darle el voto de censura. Entonces, bueno, por supuesto, tienes un ejecutivo con poderes muy amplios frente a una Asamblea Nacional que tiene sus poderes, pero tiene unos poderes que están limitados a una serie de actividades, y por supuesto, tú quieres entonces decir, bueno, sacar un gobierno, vamos a decirlo así, bueno, necesitas entonces una capacidad que no la tiene la Asamblea, y la Asamblea se ha perdido en eso, y por supuesto la gente siente entonces, bueno, que ¿qué hace? No tiene eficacia porque, bueno, sus leyes no se cumplen, sus leyes tampoco las toman en cuenta, el gobierno ya le puso una condición de desacato, entonces para el gobierno tampoco existe. Entonces, bueno, por supuesto ahí la Asamblea Nacional es la que pierde, y bueno, hacen sesiones y eso, pero no hay ningún tipo de eficacia política. Claro. Ricardo, ya para terminar, y más allá de la Asamblea Nacional, ¿no? Hablaste de estas guerras internas y uno permitiría preguntarse, ¿ya se terminó la oposición política institucionalizada? Las guerras internas y, por supuesto, a eso habría que añadir las encarcelaciones y persecuciones de líderes, ¿terminaron la oposición? No, yo no diría que la oposición, vamos a decir, como tal, ha terminado, porque, bueno, tiene un apoyo, la población mayormente quisiera un cambio, un cambio de gobierno, un cambio de situación, un cambio de sistema, muchas cosas quisiera. El problema es que la oposición, a mi modo de ver, escogió una estrategia errada, que es la estrategia de, bueno, vamos a crear una crisis, el gobierno entonces se va a quebrar, entonces va a haber diferencias internas y van a negociar y se van a ir. Entonces eso no es tan sencillo como lo dice el manual, y entonces la oposición, por supuesto, se ha metido en esa estrategia, pero entonces ya no ha ido a elecciones, ya la Asamblea Nacional ha perdido espacio, entonces, bueno, poco a poco ha ido, vamos a decir, ha ido limitándose, ha ido como, yo siento que se ha ido como ella misma orillando, pues como que ella misma se ha puesto en una esquina, y bueno, la solución es que tiene que definir cuál estrategia va a seguir. Yo pienso que debería seguir la estrategia de volver a participar en el tema electoral, que la Asamblea Nacional represente intereses, hay médicos, hay enfermeras, hay gente que está reclamando sus salarios, ahorita con el aumento salarial, ahorita con una serie de cosas, o sea, que logre meterse como en la piel del pueblo, en la piel del día a día, claro. Y yo creo que eso le pudiera resultar mejor más adelante, pero yo diría que está allí, ahora escogió un camino errado, y bueno, ese camino errado la ha dejado, vamos a decir, una posición que recibió una herencia o que tenía mucho dinero y lo ha malgastado, y bueno, ahorita vamos a decir, está en una situación crítica, eso te diría, pero ahí está, pues esa fuerza está allí, bueno, viendo cómo se puede llenar, pues en
ese sentido. Ricardo, muchísimas gracias por estos minutos. Tamara, gracias por más adelante te contactaremos para tocar el tema de la posible participación o no electoral, porque en noviembre habrá elecciones, ¿no? Es correcto, sí, vale. Exactamente, en diciembre están previstas, el 9 de diciembre, las elecciones para concejales y bueno, cómo no, será oportuno conversar y claro, con mucho gusto intercambiar y analizar. Claro que sí, Tamara, gracias. No, gracias a ti. Era Ricardo Sucre, politólogo y psicólogo social. Usted lo consigue en Twitter como @rsucre.